Estamos de regreso, segunda parte de Plenamente. Le preguntaba a Diego en la pausa y no tuvo tiempo de responderme, así que le voy a repetir la pregunta acá al área que nos cuente ya también a todos nosotros. ¿Asistencia no hiciste todavía vos? No, todavía no me tocó la asistencia. Pero vos escuchás las conversaciones, las charlas, las comunicaciones que se tienen. Sí, dentro del monitoreo que toca por el control, nosotros tenemos un control de calidad así, digamos, bien estricto. Entonces, no solamente, o sea, además de hacer estas encuestas al azar a los usuarios, preguntándole, digamos, si queda satisfecho, muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho, ¿verdad?, con el servicio. También le dejamos un buzoncito donde pueden escribir la opinión, ¿verdad?, de qué opinan de la asistencia recibida. Y también, ¿verdad?, aparte de ese feedback, nosotros también a través del software de la línea vamos teniendo así los controles respecto a cuánto tiempo se mantienen en línea los operadores, y por una cuestión médico-legal, o sea, también quedan grabadas las sesiones. Entonces, en caso que surja algún tipo de inconveniente, bueno, uno tiene ahí, ¿verdad?, lo que se dijo, ¿verdad? Tiene el registro, se queda el registro. Entonces, eso es algo que al azar vamos también escuchando para entender un poquito, de repente, si hay algo que ajustar, ¿verdad? Esto no tiene una función coercitiva ni punitoria, sino que simplemente para ir ajustando en caso de necesidad, ¿verdad?, para lograr una atención de calidad. Entonces me toca escuchar así intervenciones, ¿verdad? Y realmente se nota esa diferencia con el correr de los días. Inclusive es como que uno va tomando más seguridad, digamos, es mucho más rápido a la hora de tomar decisiones hacia dónde encauzar, por ejemplo, la intervención, cómo hacer desescalar al usuario en caso de necesidad, ¿verdad? Y donde uno va aplicando todo lo aprendido, ¿verdad?, en la capacitación, porque esto es algo que se da por primera vez. O sea, nadie puede decir, a no ser que haya estado en otro país, pero de repente de nuestros operadores ninguno puede decir, mira, yo ya hice esto, o yo ya tengo experiencia en esto. Están haciendo el camino ahora. Claro, pues están haciendo el camino porque es algo que se da por primera vez también, ¿verdad?, en el país y con estas características. Y hay mucha presión encima. Está la presión de primero que nada, como que la propia autocrítica, ¿verdad?, de querer hacer bien las cosas. Después está también la presión, ¿verdad?, de lo que de repente la sociedad espera de uno, ¿verdad?, lo que ese, digamos, usuario espera de uno, y seré capaz de poder lograr, porque es una incertidumbre total hasta que uno entra en contacto, ¿verdad? Entonces de repente se pierde también esa antesala que uno tiene en la consulta presencial. De repente cuando vos vas llegando y vos ves cómo está el paciente, ¿verdad?, o cómo entra el paciente, qué expresión trae, cómo gesticula, cómo camina. Eso te dio la experiencia también. Claro, a qué distancia se sienta. Eso es algo como que ya te va salvando, ya como que le vas viendo cómo encarar la entrevista, ¿verdad? Entonces eso es algo que de repente no tenés en la línea, porque la línea es así, ¡pum!, ¿verdad?, de entrada. O sea, no hay un antes, no es que vos le ves llegar a la persona, no le ves la expresión, ¿verdad?, no sabes si está enojado, si está triste, si está iracundo, si está frustrado, ¿verdad?, o de repente si está desorganizado, si está acelerado, si está atravesando. No puedes sacar ninguna conclusión previa, o no tenés ninguna forma de anticiparte al tipo de intervención que vas a tener. Y encima de eso tenés otra vez digamos, estas evaluaciones que vamos teniendo, y de repente es una carga emocional bastante grande también para los propios operadores, y no solamente para los usuarios. Entonces nosotros constantemente le vamos hablando a nuestros operadores acerca de esto, ¿verdad?, de que esto es una curva de aprendizaje que nosotros no vamos a tener es demasiado difícil. O sea, son profesionales, ¿verdad?, que cada uno ya especialistas en su área, ¿verdad?, y cometer algún tipo de error es prácticamente improbable, es muy poco probable que eso ocurra.
Entonces nosotros tenemos plena confianza en nuestros operadores, y nosotros en todo momento tratamos de transmitirle esa confianza a los operadores, que se acerquen a nosotros a contarnos cualquier tipo de experiencia que tengan, o de repente si hay alguna situación que genera algún tipo de suspicacia o dudas, nosotros les llamamos, les pedimos, che, ¿qué pasó acá? Mira que esto está sucediendo, ¿por qué pensás que puede llegar a pasar este tipo de cosas? O sea, nunca vamos como de forma inquisitiva, sino que le damos esa oportunidad de que tenemos reuniones, ¿verdad? Tratamos que sean por lo menos una vez al mes, así como para tener un poco de feedback, vamos actualizando nuestro protocolo en algunas cuestiones que de repente no se tuvieron en cuenta. Y dentro de eso, bueno, está también hay de repente personas que por X o Y motivos ahora no quedan muy contentas justamente por estos casos que te había dicho, que escapan ya al objetivo de la línea, pero aún así nos tomamos el tiempo de repente de escuchar la grabación de la llamada. Entonces vamos también de esa forma objetivando cómo intervinieron nuestros operadores, ¿verdad? Y hasta ahora, por suerte, ¿verdad? Es algo que me pone también muy contento, es que hasta ahora las intervenciones fueron así como marca el protocolo, ¿verdad? Por cuestiones prácticas y objetivas de la línea. Evidentemente no cubrimos todas las necesidades, ¿verdad? Porque hay necesidades evidentemente que no pueden ser satisfechas, porque no podemos obligar, por ejemplo, un caso en particular en donde un alertante pedía que nosotros le obliguemos a su familiar a seguir un tratamiento, ¿verdad? Y eso evidentemente, eso está demostrado. La posibilidad de claro, está demostrado primero que no funciona, aunque lo pudiésemos hacer, eso no funciona. O sea, ya está más que demostrado que obligar, si no hay una motivación al cambio, si no hay como una predisposición al cambio, entonces es muy difícil que algún tipo de tratamiento tenga efecto. Entonces ahí es donde de repente nos ponemos a escuchar específicamente la llamada de ese alertante y bueno, ¿verdad? Entonces es, como te iba diciendo, es como evolutivamente va mejorando el nivel de intervención. No en cuanto a calidad, porque puedo poner la mano en el fuego que las intervenciones son de calidad en la línea, sino en cuanto al tiempo. Porque el tiempo es un factor bastante importante. Entonces, en la medida que uno dé el tiempo adecuado y pueda resolver esa dificultad en un buen tiempo, entonces eso da la posibilidad de que más personas puedan recibir atención, o que algunas personas no esperen mucho a la hora de estar en cola de llamada, por ejemplo. ¿Hay una media, Diego? ¿Cómo? ¿Hay una media de tiempo en el que se hace una asistencia o eso varía mucho? Varía mucho, depende mucho del caso, ¿verdad? Las situaciones que son así más complicadas pueden llevar hora y media, 2 horas de intervención. Es algo que desconozco totalmente y me parece importantísimo y fundamental que hablemos de eso. Una persona puede estar 1 hora y media al teléfono. O más inclusive, ¿verdad? 2 horas. Nosotros tenemos casos de donde 2 horas duró la intervención, ¿verdad? Entonces pasa eso, no de forma simultánea, pero hay momentos donde de repente se solapan ese tipo de llamadas, ¿verdad? Nosotros tenemos turnos que de repente podemos contar con 4 operadores, y algunos turnos que están de a 2 o como o sea 3 y como mínimo 2, ¿verdad? Entonces de repente a un operador le puede llegar a tocar este tipo de intervenciones donde pasa mucho tiempo, está una hora y media o 2 horas en intervención, pero al otro sin embargo como que le tocan, digamos, son 20 minutos de intervención o media hora de intervención, o uno puede decir 15 minutos, ¿verdad? En una llamada que de repente un poco más orientativa, donde una persona llama, mira, mi familia está atravesando por esto, entonces se le dan las orientaciones pertinentes al caso, que es, mira, puedes ver estos lugares, digamos, qué le pasa a tu familiar, qué tipo de circunstancias tiene, que son así información cortita, y eso mínimo te toma 15 minutos, así volando pasan 15 minutos. Entonces de repente que una persona en crisis justo llame en ese tiempo de solapamiento, ¿verdad? Donde el otro está, no sé, de repente hablando sus últimos 15 minutos y el otro esté transitando los primeros 15 minutos, y suponiendo que sean 5 minutos de solapamiento,
es difícil que una persona quede 5 minutos en una situación de crisis, quede 5 minutos prendía el teléfono. Entonces, por eso es que justamente hicimos esta reevaluación de la situación y ahora vamos a tener esta expansión en cuanto a las unidades de trabajo y también en cuanto a los operadores que van a estar trabajando en la línea. Nosotros tenemos 24 actualmente y estamos esperando que a final de este mes o principio del próximo entren 15 operadores más. Entonces con eso se va a reducir drásticamente este solapamiento en cuanto al tiempo. La idea es que siempre esté uno disponible para que pueda atender las llamadas. Bueno, entonces ese disponible, en la medida que está hablando, el otro corta la llamada y queda disponible en cuanto a este primero. Entonces es como que siempre salte uno, ¿verdad?, que pueda ir acortando esa cola de llamadas, ¿verdad? Entonces van rotando, ¿verdad? Van rotando, digamos, el ingreso de las llamadas llegan al servidor y el servidor se reparte a los operadores, y los operadores tienen otra vez 3 minutos, que es su tiempo, el tiempo administrativo, donde necesitan esos minutos para ir cargando todos los datos. Entonces eso también es algo que va contribuyendo al tiempo de espera. Pero, ¿verdad?, entiendo que es una situación que nadie quiere pasar, nadie quiere esperar, pero que simplemente por eso que de repente puede llegar a tomar un poco más de tiempo. Pero si uno espera, sí o sí va a ser atendido. Eso es lo importante. Uno puede permanecer en línea todo el tiempo que quiera o todo lo que le dé la batería del teléfono, ¿verdad?, que en algún momento va a ser atendido. O sea, no existe eso de que se perdió la cola o que se le cortó y no. Ahí sí o sí se le va a atender. Una vez que automáticamente termine el tiempo administrativo, o muchas veces uno puede completar ya sobre la marcha, entonces los operadores agarran y aceleran ese tiempo administrativo, como que le hacen correr al final, entonces apenas corte ese tiempo ya entra automáticamente la llamada, prácticamente sin tono, sin nada, ¿verdad? Es en el segundo, digamos, el primer ringuido es para la latencia, que es un ringuido falso, vamos a decir, que es el tiempo que tarda en darse la conexión, y el segundo ya es el real, que ya está sonando en la línea. Entonces no hay saludo, no hay nada, así, ¡pum!, entra la línea, ¿verdad? El saludo que va a escuchar es un saludo real, nada de grabaciones, ¿verdad? Es el saludo del operador. Entonces esa paciencia, esos minutitos, ¿verdad?, que es meramente por una cuestión digamos imposible, ¿verdad?, porque lastimosamente no se puede acelerar eso, o sea, tiene que tomar el tiempo que tenga que tomar. Entonces no es que uno puede decir, che, mira, alguien está, chau, ¿verdad?, corta, no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces el operador ve ahí que está en cola la llamada, pero tiene que digamos desescalar, o en caso de no poder desescalar, tiene que haber una persona que pueda intervenir en el acto para que el operador pueda cortar la llamada, o sea, o de escala prácticamente. Considerable lo que estamos aprendiendo también, el proceso en el que se da esto, que es, te digo, interesantísimo, importante de conocer, el proceso por el que se da este tipo de asistencias, que seguramente van a tener una mayor demanda, diría yo, en este fin de año, que es una época en la que solemos escuchar muchos más casos, ¿verdad?, de crisis habitualmente. Tal vez sea medio complicado todavía quitar conclusiones en estos primeros meses de si hay fechas o momentos que hacen que estos números se disparen, o en todo caso habrá acontecimientos, habrá situaciones que hagan que haya días en los que haya más necesidades en llamadas, hay días en los que hay menos. ¿Cómo se está dando en este momento eso, Diego? Bueno, mira que te puedo decir, yo puedo presuponer que va a haber un aumento. Objetivar no, porque eso vamos a tener que vivirlo a través de la experiencia, pero claro, presuponer, ¿por qué? Porque justamente todas las fechas importantes o situaciones de repente conmemorativas del tema contribuyeron a un aumento en el número de llamadas, ¿verdad? Como te iba diciendo, tenemos el Día de Prevención del Suicidio, en octubre tuvimos el Día de la Salud Mental, en junio, en la inauguración, fue, digamos, transmitida, porque también recuerdo que ese día también se entregaron las nuevas ambulancias a
ACM que se distribuyeron así en las principales puntas departamentales. Sí, sí, sí. Entonces fue algo que se publicitó mucho. Entonces esa semana yo recuerdo haber llegado de la inauguración y parecían estas escenas de película de Wall Street, ¿verdad? Donde están los corredores de así, todo el mundo hablando, ¿verdad? Era así, era sin parar, así muchísimas llamadas tuvimos en esa semana cuando más se publicitó la línea. Creo que en esa semana cubrimos la cuota del mes prácticamente, ¿verdad? Que tuvimos cercana a las 1.200 llamadas tuvimos en la primera semana. En esa primera semana, ¿verdad? Si bien la mayoría de ellas eran más así, che, ¿y qué hacen y cómo funciona? Era como más de curioso. Por lo menos era un contacto, ¿verdad? Pero eso también ayuda a que quede fijada en la mente de las personas, porque una cuestión anecdótica, justamente habíamos hablado con un periodista que él había cubierto el 155 y le tocó atravesar por una situación, digamos, por una situación muy problemática, ¿verdad? Por una persona, por un conocida que tenía, y él quería ayudarle a esta persona y en su desesperación se olvidó de la línea y llamó al 911 y el 911 le había dicho llamar al 155 y claro, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces de repente ahí es como una cuestión de reflejos también, ¿verdad? Entonces es como que se menciona, mientras más se menciona el 155, entonces como que más uno actúa por reflejo cuando está, digamos, porque así cuando uno está bien de repente se acuerda, piensa, razona, ejecuta, pero en el fragor ahí de la situación, cuando uno está con la desesperación o con un familiar o con un amigo, vecino, contacto que está atravesando por una situación problemática, de repente uno se ve nublado porque no hay todavía como digamos, como este sello definitivo, ¿verdad? En la mente colectiva, que uno puede contactar, ¿verdad? Con la línea 155, que es algo que está funcionando todos los días, las 24 horas del día. Entonces, si uno llama, va a recibir asistencia indefectiblemente. Entonces, a medida que justamente este tipo de espacios puede hacer que la gente se le quede grabada el 155, entonces como así como el 911, ¿verdad? Cualquier cosa, emergencia, 911, ¡pum! Así es automático, inclusive uno quiere decir 155 y decir 911 primero, ¿verdad? Entonces la idea es que el 155 esté al mismo nivel de eso. Entonces siempre decimos, mira, el 155 es de forma directa, sin nada, sin asterisco, sin 021, sin nada. Sin nada, es 155 así a secas, ¿verdad? 155, ¿verdad? Inclusive ya aprendí, y gracias a mis colegas visitadores, ¿verdad? Que no conviene ni hablar en negativo de las otras cosas. Es 155 nomás, pues, no vaya que tal cosa, y ese tal cosa es lo primero que te viene a la mente, ¿verdad? Entonces 155 a seca, nada más, 155, no importa qué línea telefónica estés llamando, línea baja, si es telefonía móvil o lo que fuera, ¿verdad? O de repente una eSIM, no importa, es 155 directo. Entonces se va a comunicar con nosotros de forma gratuita. 155. ¿Estás satisfecho por lo hecho hasta acá, Diego? ¿Cómo? ¿Estás satisfecho por lo hecho hasta acá? Y sí, realmente la forma de trabajo que tenemos en la dirección es realmente... A mí me sorprendió, ¿verdad? Porque se prioriza mucho, o sea, estamos evidentemente regidos por lo que es, digamos, la función pública, pero se prioriza mucho la productividad, digamos, y el trabajo en equipo, ¿sí? Si bien de repente cuestiones que guardan relación con el 155, ¿verdad? Está el doctor Castiglioni, o estoy yo como vocero o como cara de la línea. Todo el equipo trabaja en el 155, ¿verdad? Sin importar que sea del departamento operativo regional, sin importar que sea el departamento de monitoreo, rehabilitación psicosocial, todo lo que respecta a la ejecución del trabajo. Si yo estoy con un trabajo, me cubre otro, o si de repente yo no puedo cubrir ese trabajo, o el otro de las otras direcciones no puede cubrir, entonces entro yo. Entonces es como que todos sabemos un poco de todo,
Entonces, en caso que uno esté sobrepasado en su función, entonces entra el otro a ayudar. Esa forma de trabajo que tenemos, por ejemplo, ayuda muchísimo, principalmente porque uno tiene la seguridad de que se va a lograr el objetivo. También, ¿verdad? Es como que fomenta mucho el trabajo en equipo, desde el punto de vista que vos tenés que estar atento a las reuniones, por más que ya no sea, por ejemplo, ya bueno, hoy vamos a hablar de la línea de crisis, bueno, ¿qué tenemos nuevo en la línea de crisis? Bueno, me voy, bla, 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 esto, ¿verdad? Entonces mis compañeros tienen que estar atentos a eso, por más que no sea de su área, porque de repente si yo me enfermo, si yo tengo que viajar, o si estoy con unas cuestiones, ¿verdad? O por ejemplo, ahora que se está instalando la expansión del servicio, yo estoy hablando acá, alguien tiene que estar allá para saber que cuántas computadoras se van a poner, para cuántos personal y cuántas de esas tienen que tener ya la licencia del programa de la línea de crisis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar, se tiene que funcionar, aunque yo no esté, ¿verdad? O de repente si se requiere hacer algún tipo de evaluación, o la gente digamos, la parte de los móviles tienen que saber en qué lugar se tienen que ir a hacer el monitoreo, y no está mi compañero de monitoreo, yo estoy obligado a saber que... Entonces es como que siempre estamos pendientes de todo. Entonces, si bien la responsabilidad de la línea es mía, y si algo no funciona bien va a recaer sobre mí, pero entre todos nos ayudamos. Entonces esa es una forma de trabajo que te permite, por sobre todo, funcionar más tranquilo. Es como que aumenta la eficiencia del trabajo, y bueno, y fortalece mucho también al equipo, ¿verdad? El nivel de confianza y el nivel de integración entre las personas que conformamos el equipo de la Dirección de Desarrollo de la Red de Salud Mental y Adicciones. Cosa que te hacía también la pregunta desde el punto de vista profesional y de acuerdo a tu experiencia, porque hablar de esto hace 5 años, bueno, hace 5 años estábamos en pandemia, ¿verdad? Era medio impensado, pero si nos vamos un poquito más atrás, hace 10 años hablar de salud mental, así de esta clase de cosas, una llamada telefónica, hace 15 ni hablar, y hace más atrás, totalmente impensado. Y ahora como que hay más apertura, están estos espacios, está la posibilidad de ir derribando ciertos tabúes, ciertos mitos, ¿verdad? Que la gente se va adecuando también a los tiempos y a la necesidad, hasta te diría yo, de conversar acerca de la salud mental, de conversar sobre esos problemas, de conversar, incluso si no es con un profesional, con sus amigos, con sus allegados, con sus seres queridos, porque es importantísimo el poder liberarnos de ciertas cargas, de ciertos pensamientos que tenemos, Diego. Así, mira, eso es fundamental, es tan fundamental que ayuda a reducir la brecha, ¿verdad?, de atención de este tipo de casos. ¿Qué significa? Mira, en la medida que uno esté más abierto y uno le dé la seriedad, entonces de repente, no sé, vos, por decir, yo no puedo saber qué hacer con esto, ¿verdad? Y me voy y te comento, che, Mati, vos sabés que estoy con esto, y mira, yo hablé la vez pasada con el doctor fulano de tal, y vos sabés que existe esto. Entonces es como que a través tuyo yo puedo ir reduciendo esa brecha de la atención, y mientras más informados estemos, mientras mejor aprovechemos las herramientas tecnológicas, entonces esa brecha se va acortando, y no solamente desde el punto de vista poblacional ya se está viendo esto, sino que lo bueno es que desde el punto de vista institucional, y las instituciones son las que normalmente siempre llegan tarde, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista institucional, estas brechas también se están viendo a través de un programa que se llama MHGAP, que justamente es para reducir esa brecha de la asistencia, y no solamente se trabaja con profesionales médicos, porque digamos que el fin principal de este programa es poder capacitar a profesionales médicos y enfermeros no especialistas en salud mental, capacitarlos en salud mental para que puedan brindar esa atención primaria en salud mental, así como se los capacita para presión, para hipertensión arterial, para diabetes, para cuestiones que son muy prevalentes en la población actualmente. Entonces tener también esa capacitación para salud mental, entonces para esas cuestiones que son así de base, para que la persona no tenga que salir de su comunidad buscando una atención especializada. Entonces el Ministerio está llevando a cabo este programa para, digamos, facilitar o reducir la brecha al acceso a servicios de salud. Y no solamente para adultos, también en la parte de pediatría ya se está trabajando con un plan piloto, ¿verdad?,
para pediatras no especialistas en salud mental para que puedan atender también los casos, porque sabemos que cada vez esto va empezando a una edad más temprana y justamente las comorbilidades son aún mayores mientras más tempranos empiecen. Entonces es algo que tenemos que empezar a ver desde temprana edad, de empezar a controlar también, y en eso se está trabajando. Incluso aún más porque también se está trabajando de forma comunitaria, o sea, a través de, digamos, instituciones no gubernamentales o instituciones privadas, o a través de líderes comunitarios también se está trabajando en justamente poder reducir esta brecha. Incluso, ¿verdad?, existen planes, ¿verdad?, y esto ya está establecido, es algo que con el tiempo va a ir apareciendo y cada vez va a ser más constante de ver. Son estas vamos a tener unos centros comunitarios. La atención en salud mental se va a basar justamente en la instauración de estos centros comunitarios que van a ser puntos de unión con la comunidad, puntos, digamos, donde los profesionales tienen que mantenerse en contacto, y no solamente desde el punto de vista del tratamiento de salud mental, sino que también desde el punto de vista de, digamos, el desarrollo de actividades culturales, de actividades sociales, ¿verdad?, de que la comunidad tenga un lugar donde acudir para hacer sus eventos, ¿verdad?, para que los pacientes ya no estén segregados o discriminados, sino que estén como parte de la sociedad, ¿verdad?, y la sociedad pueda entender que las personas que de repente atraviesan por situaciones, por trastornos mentales, también son personas y como cualquiera, digamos, tienen, digamos, ese derecho a un trato digno, ¿verdad?, a no ser discriminados. Entonces la idea es como que esto se vaya acoplando, que los centros de asistencia, digamos los consultorios externos, ya no estén allá en la última piecita de los hospitales, sino que sea algo de fácil acceso, ¿verdad?, y que solamente aquellos casos que requieran internación o algún tipo de atención clínica especializada sean ya derivados a hospitales, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, yo creo que con el correr del tiempo, digamos, cada vez va a ser menos tabú y cada vez va a ser algo que uno no va a dudar en pedir ayuda, o no va a dudar también en hablar sobre el tema, y también facilitar el acceso a otras personas que estén atravesando por este tipo de situaciones, ¿verdad? Es lo mismo que tipo de repente vos le escuchás toser a alguien y che, ya te fuiste, o andar a consultar, ¿verdad? Entonces es como que esa sea la idea, ¿verdad?, que esa sea la mentalidad ya, digamos, preestablecida en las personas, entonces para que estas brechas cada vez se vayan acortando más, en la medida evidentemente que también se van formando personal capacitado y especialista en salud mental, que como te había comentado al principio del programa, es algo que ya se está haciendo desde las escuelas formadoras, ¿verdad?, aumentando el número de plazas, por ejemplo, para psiquiatras. Estos psiquiatras después probablemente también puedan capacitarse en psiquiatría infanto-juvenil, que es otra vez una subespecialidad de la psiquiatría. Entonces ahí vamos llegando al número adecuado recomendado, ¿verdad?, por la OMS, de cantidad de psiquiatras por número de población, ¿verdad? Diego, por último, y agradeciéndote ya el tiempo, lastimosamente nos estamos quedando sin él en el programa, espero que no sea la última vez que te tengamos acá para hablar acerca de temas tan, te digo, interesantes y relevantes como este. Ahí mirando a la cámara, que hagas una recomendación diagonal concienciación acerca de la línea 155, esa es la cámara, la 3, ¿verdad? La 3. Ahí está, perfecto. Con eso, después nosotros vamos a cortar y vamos a pasar en diversos momentos de la programación. Ok, mira, como te venía diciendo, es digamos, no dudar si uno está atravesando por una situación difícil, si uno lo percibe como una situación que está complicando nuestra funcionalidad, ya no puedo funcionar de manera adecuada, o siento que no puedo hacerlo de manera adecuada, o no estoy logrando aquellos objetivos que me los puse en la vida y me estoy sintiendo mal, ¿verdad? Sin dudar, ¿verdad?, acercarse a profesionales, puede comunicarse con la línea, o si quiere un trato más personal puede a través del directorio de salud mental puede acercarse, ¿verdad?, a profesionales de la salud dentro de los servicios prestados del Ministerio de Salud, o si de repente prefiere algún tipo de servicio privado también, ¿por qué no, verdad?
Entonces la cuestión es que uno pueda acceder al servicio, acortar el tiempo, ¿verdad? Y no dude en buscar asistencia, ya sea psicológica, ya sea psiquiátrica o inclusive de un amigo o de algún referente, ya sea comunitario, religioso o empresarial, académico, que no dude en pedir ayuda, y que lo que uno siente realmente es importante para uno. Entonces ese debería ser el punto que nos lleve a buscar ayuda. Diego, muchísimas gracias por tu compañía. No, gracias a ustedes por la difusión. El doctor Diego Lescano, hoy con nosotros en Plenamente.